Señores, les decíamos más temprano y hace algunos días además les habíamos anunciado la publicación de un libro titulado El dolor, un abordaje interdisciplinario, un libro que tiene casi 500 páginas y que nos aproxima a uno de los temas realmente más temibles para cualquier ser humano, ¿no? Que es el dolor. Hay muchos dolores, el alma, el dolor del alma, que es terrible también, pero el dolor físico, el dolor que se experimenta a través de circunstancias que muchas veces incluso no llegamos a poder superar. Es decir, que la ciencia no está en condiciones todavía de llegar a exorcizar a ese individuo, a esa persona, a ese hombre, a esa mujer, de un dolor físico muy fuerte. Nos pareció un tema muy importante, nos pareció una publicación importante. Estamos en un mes donde seguramente la gente está buscando otra cosa, ¿verdad? Pensar en otras cosas, pero el dolor es algo que realmente está en la condición del hombre como forma permanente. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, algo muy personal, en plenas fiestas tradicionales, en esas fiestas en donde tanta gente adhiere con mucha felicidad, estar en un sanatorio con alguien que tenía un profundo dolor, que era muy difícil de poder ser superado, solamente era aliviado. La sensación de soledad que da el dolor la experimenté, ¿no? La sensación de ese individuo que por más que estuviera con sus seres queridos, con los médicos, con la asistencia permanente, con la solidaridad, se encuentra solo, solo con el dolor. Es una imagen que fue de muy jovencito yo, pero que me preparé yo incluso interiormente, si es que alguien se puede preparar para convivir con el dolor. Estamos esta mañana reunidas precisamente con dos de las tres compiladoras de este libro. Estamos con las doctoras Irene Retamoso y María José Montes, y estamos también con el doctor Mario Giangrossi, que es integrante de la Fundación Gajer, que precisamente ha sido uno de los que precisamente impulsó la publicación de este libro. Y yo creo que debería empezar con usted, doctor, concretamente por el motivo. La pregunta puede resultar muy obvia, pero por el motivo de una publicación de este porte, de este nivel, de esta calidad y de esta extensión. Exacto. La Fundación Médica Mauricio Gajersem está cumpliendo este año 15 años de actividad en el medio. Que recuerda a un médico, un pediatra. Exacto, fantástico. De excelencia, ¿verdad? Sí, por su humanismo, por su dedicación. Una preciosa persona, además. Por su sabiduría. Fue el creador del primer CTI pediátrico de este país. Y bueno, lamentablemente su desaparición física nos motivó a recordarlo, y por eso se hizo una fundación que lleva su nombre y a la cual tiene algunos aspectos que estaban presentes en su vida, ¿verdad? La dedicación a mejorar la salud de la comunidad y la necesidad y la ambición de poder difundir el conocimiento científico. Entonces la Fundación, en esta tarea de difundir el conocimiento científico, se siente muy halagada en poder presentar a la comunidad científica del país un libro de estas características que tiene una enorme importancia. La importancia que tiene este libro no la vamos a valorar ahora, la vamos a valorar en el futuro. Este libro compila todos los aspectos del dolor, y el dolor, como usted dijo muy bien al principio, es una situación presente en todos los seres humanos. En algún momento, algún ser humano va a sentir dolor, de diferente naturaleza. Puede tener un dolor agudo, pasajero, que en pocas horas o en pocos días se va, y eso es un dolor que tiene solución, digamos, pero después están los dolores crónicos con el cual el paciente
La persona tiene que convivir durante el resto de sus días, ¿verdad? Claro, claro. Y este libro está enfocado fundamentalmente a llenar un vacío en el medio, porque no hay ningún libro en nuestro medio, y creo que en América Latina tampoco, que junte, organice toda una experiencia previa de las doctoras y del equipo interdisciplinario que ellas integran y que se pudo plasmar en este libro. Entonces le vuelvo a repetir, para la Fundación Médica, festejando sus 15 años de existencia, es un gran honor poder participar en el lanzamiento de este libro a la comunidad científica del Uruguay. Muy bien. Doctora María José Montes, ¿cómo llegaríamos a describir el libro, sí, y sus contenidos? Hablábamos precisamente de algo así como 500 páginas, ¿no? En 500 páginas pueden decirse muchísimas cosas y seguramente quedarán otras pendientes, porque es un tema absolutamente infinito, pienso, Sí, claro. Lo estoy pensando. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este libro fundamentalmente? Y fundamentalmente nuestra experiencia de trabajo en equipo, ¿no? En realidad nosotros desde el año 2002, que fue cuando empezamos a transitar, digamos, este camino de cuando empezamos a ver que en realidad era un tema que no estaba resuelto en el Uruguay y que en el mundo tampoco está resuelto, ¿no? Hay una verdadera epidemia de dolor y sobre todo de dolor crónico a pesar de los avances terapéuticos. Cuando empezamos a ver que no había un pinchazo mágico ni había una pastilla mágica que solucionara el problema, empezamos a crear un equipo que fue creado más que nada por afinidad, con diversas disciplinas, desde la medicina interna, la psicología, psiquiatría, acupuntura, fisiatría, la rehabilitación, y entonces empezamos a trabajar, en realidad más que nada en la asistencia, y fuimos aprendiendo muchísimo desde eso, desde la interdisciplina, donde cada uno tiene su rol, pero el otro se mete un poquito en el rol del otro, y así con el objetivo fundamental de mejorar al enfermo. Y así fuimos creciendo como grupo y aprendiendo también. Y en realidad, si uno observa en el mundo y en los congresos de dolor, se habla mucho del dolor y el tratamiento en equipo. Y realmente, cuando uno va a ver, no hay tantos equipos reales que funcionen al mismo tiempo. Y nosotros, en realidad, en el Hospital de Clínicas trabajamos así. Y lo que pretendíamos con Irene de este libro y con Cristina era más que nada que se transmitiera eso, ¿no? No que fuera un libro donde cada uno hablara de lo que sabe, pero en forma separada, sino Claro. que se Que fuera transmitiera, complementaria. ahí está, que se transmitiera lo que nosotros hacíamos y lo que creíamos realmente de cómo era el mejor abordaje para obtener mejores resultados, ¿no? Desde una concepción de un modelo de la medicina que ha cambiado muchísimo, porque en realidad desde el paradigma biomédico ahora a un modelo biopsicosocial y espiritual, ¿no? Donde Sí. se tienen en cuenta todos esos aspectos de lo que usted hablaba, que no es solo el dolor físico, ¿no? De que cualquier dolor físico también lleva el dolor del alma, lleva el aprendizaje que traemos de la niñez, de cómo nuestra madre tenía dolor, lleva todo lo que tiene que ver con la espiritualidad y todo lo que tiene que ver con lo emocional y muchas veces con trastornos, muchas veces con vivencias traumáticas previas, ¿no? Como puede ser abuso, maltrato en la niñez, que nosotros lo vemos en la policlínica, que de alguna manera a veces se expresa en un dolor físico, pero que por supuesto no se soluciona solo con una cirugía ni con una pastilla, ¿no? Claro. Bueno, eso fue un poco lo que nosotros tratamos de transmitir y que creo que es lo que hace diferente este libro del resto de los textos de dolor, ¿no? Sí. Quiero decirles que hay varios colaboradores. Estábamos hablando con las compiladoras, nosotros decíamos, con 2 de las 3 compiladoras del libro. Está el profesor doctor Leonardo Sosa, que hace un prefacio. Después hay aportes del doctor Álvaro Díaz Berenguer, profesor también, el doctor Gustavo Quinteros, Cristina Vázquez, doctora, Gustavo Quinteros también, Claudia Carbone y Andrea Graña, la doctora Elcira Frontini, la doctora María José Montes y la doctora Irene Retamoso, después la doctora Irene Retamoso y la doctora Cristina Vázquez, la doctora Patricia Papa, el doctor Pablo Hernández, la doctora Margarita Varela, la licenciada en Educación Física Jimena Retamoso, la licenciada en Fisioterapia Paola Guerra, el doctor Guillermo Chaibún, la doctora Verónica Lerena, la doctora María José Montes y la doctora Cristina Vázquez,
la doctora Claudia Cardone, la doctora Andrea Graña y Cristina Vázquez, la doctora Cintia Uboldi, la doctora Cecilia Romero y la doctora Ana Laura Quijano, la doctora Irene Retamoso, la doctora María José Montes, la doctora María José Montes, la doctora Irene Retamoso y la licenciada Jimena Retamoso, el doctor Leonardo Sosa, la doctora Inés Corbacho y el doctor Carlos Méndez y la licenciada en psicología Giselle Amit. Estos son los autores de cada uno de los capítulos de este libro. El ser humano está, y recién lo decía el doctor Jean Grossi, ¿no? El ser humano está prácticamente condenado a vivir en un cierto momento de su vida por la etapa de un dolor, ¿no? Desde un dolor de muela, el clásico dolor de oído de los niños, que algunos dicen que es terrible. Una pregunta es, ¿cuál sería el dolor más intenso? Algunos dicen los del infarto, otros dicen del oído. El de muela, ahí está, son los característicos. El dolor cambia según el umbral de dolor, la tolerancia al dolor que tenemos cada uno de los seres humanos. A mí un dolor de muela, por ejemplo, me disminuye enormemente. Yo veo, sin embargo, que hay gente que tiene dolor de muela y avanza sin problema. Es decir, me duele la muela, pero sigue, ¿no? A mí no digo que me paralice, pero realmente me afecta en lo profundo. ¿El dolor es un fenómeno que se diferencia también entre los seres humanos? Sí, por supuesto, porque el dolor, cuando hablamos de dolor, estamos hablando en definitiva de una emoción, ¿no? El dolor es una construcción individual y de alguna manera es un fenómeno comunicacional, porque no tenemos ningún aparato para medir el dolor. No hay aparato como para la presión, que hay una Claro. de presión, o para la temperatura, que hay un termómetro. A uno le dicen que le duele y uno tiene que creer. Es decir que, y eso, en primer lugar, a veces es lo que hace muy dificultoso, ¿verdad? Porque se ha visto que cuanto más la persona dice que le duele o más expresa el dolor, se ha visto que los médicos a veces tienden a creerle menos, ¿verdad? Tienden a pensar que, bueno, que tanto no le duele de repente, ¿verdad? Es decir, que hasta en eso a veces hay dificultades con el dolor, porque hacer exclusivamente un fenómeno comunicacional y que hay que creerle al paciente a veces es difícil, que solo en eso nosotros podamos basarnos, ¿verdad? Y sin duda que cada uno siente el dolor de diferente manera y de acuerdo a una misma persona, de acuerdo al momento vital en el que está, va a sentir el dolor de forma diferente, ¿no? Todos sabemos que además, gracias al dolor, es que existimos, ¿no? Porque el dolor es una señal de alarma, es lo que nos dice que estamos frente a un riesgo, ¿no? Entonces es lo que hace que nosotros apartemos la mano cuando estamos ante el fuego o que algo que nos está lastimando, apartemos el cuerpo, ¿verdad? Ese dolor, en realidad es un dolor que gracias a que existe, nosotros existimos como especie, ¿no? Es muy difícil, sería muy difícil que siguiéramos sanos si no existiera el dolor. Entonces ese es un dolor como el síntoma, pero después está el otro dolor, el crónico, en el que ya tenemos diagnosticada la enfermedad, o ya pasó lo que ocasionó ese dolor, y ya se curó, vamos a decir entre comillas, pero el dolor sigue existiendo. Es lo que hay muchos ejemplos que a la gente le vendrán a la cabeza, como por ejemplo el dolor del miembro fantasma, cuando a la gente le amputan una pierna y la pierna no existe y sigue doliendo la pierna que no existe, o cuando la culebrilla, ¿no? Que Sí. se fue la culebrilla, sin embargo la gente queda años con dolor, o muchas veces las lumbalgias, ¿no? Que de repente hubo algo que disparó ese dolor, esa lumbalgia, un movimiento, una cosa concreta, y bueno, y después uno sigue viendo que sigue existiendo la lumbalgia y que se cronifica la lumbalgia. Entonces, ese dolor, nosotros ya, que es el dolor crónico, ya no es un dolor útil, y ya no es un dolor síntoma, porque en realidad no nos está avisando que está pasando algo que tenemos que modificar. Lo que pasó ya pasó. Entonces, ese dolor es el que se llama dolor enfermedad, y es ese dolor el que uno ve que empieza, es decir, cualquiera de los dos dolores, tanto el agudo como el crónico, por supuesto que todas las otras características de la persona y las circunstancias en que está viviendo determinan cómo uno siente ese dolor, no solo como lo expresa, que es otra cosa, ¿no? Pero sino como uno lo siente, porque eso se ve, cuando una madre ve a su hijo en situación de riesgo, no tiene ninguna duda en atravesar cualquier dolor para salvar a su hijo. Sin embargo, en una situación concreta donde su hijo no está en riesgo, de repente no pasaría el mismo dolor, ¿verdad? Claro. Es decir, que eso nos habla de la complejidad del dolor, que no solo intervienen la activación de la neurona, ¿verdad? Y que lo que nos provoca el dolor, sino que intervienen toda una cantidad de sistemas moduladores
que hacen que uno sienta más o menos el dolor. Claro, yo estoy haciendo una serie de preguntas que tal vez estén pensando básicamente en la posibilidad, si ustedes tienen la gentileza, yo les decía fuera de micrófono, de atacar este tema con mayor periodicidad y con mayor extensión, de repente fragmentándolo, ¿verdad? Porque los dolores deben ser distintos, etcétera, etcétera. Entonces estoy haciendo preguntas que pueden ser consideradas como muy variadas, no directamente conectadas con un cuestionario de tono científico. Por ejemplo, se habla que el dolor es más intenso en la noche. Berman hablaba en sus películas de La hora del lobo. Hay quienes explican, por ejemplo, el odontólogo dice no, lo que ocurre es que de noche tú te acostás, entonces quedas horizontal y la sangre toma una cierta, tenés que poner almohadas y no sé cuánto, y efectivamente el dolor se alivia mucho. ¿Los dolores nocturnos son los más intensos? Bueno, depende de cuál dolor, porque en realidad, si uno va a los dolores... Pero un mismo dolor. Un mismo dolor. Pensemos en un mismo dolor como el que lo tenemos en la mañana, en la tarde, así como hay una sensación de que en la mañana afloja un poco, en la tarde empieza a acentuarse y en la noche pesa mucho. Sí, el dolor, un dolor, por ejemplo, por cáncer es más intenso en la noche, ¿no? O un dolor que persiste es más intenso en la noche, porque ahí entran en juego otras emociones, ¿no? Entra el temor, entra la soledad, ¿no? Sí. Entra la ansiedad, la desesperación, porque el dolor no se pasa, ¿no? Entra el que no se puede dormir, el trastorno del sueño que hace que el dolor se vuelva más intenso. Muchas veces uno en el dolor crónico no mejora la intensidad del dolor, pero mejora el sueño y con eso el paciente mejora. Claro. Es decir que yo creo que sí, que el dolor es más intenso en la noche, ¿no? Pero porque juegan todos los otros factores, ¿no? Claro. No es porque haya un mecanismo en el cual de que la intensidad aumenta, sino que están todos esos otros factores que hacen que uno viva el dolor como más intenso, ¿no? ¿Hay dolores inexplicables? Por ejemplo, también todos conocemos gente que tiene grandes jaquecas, ¿no? Y médicos muy responsables les hacen todos los análisis, exámenes, los vuelven a repetir al cabo del tiempo, y la jaqueca se mantiene. Y el médico dice, bueno, hay que convivir con esto porque no hay nada, pero el dolor persiste. Un día se va a ir. Y efectivamente, un día, tan misteriosamente como llegó, el dolor se fue. Tal vez sean dolores que no se puedan registrar a través de una máquina, pero tengan que ver con algo que tú mencionabas recién, que tiene que ver con, y que tú mencionabas recién también, que tiene que ver con lo psicológico, con las cosas que nos pasan por dentro, las experiencias que hemos vivido. Sí, o que simplemente nosotros no le encontramos la explicación, porque ese es... nosotros los médicos siempre tratamos de buscar en lo físico y en lo biológico la explicación a un dolor. Y en realidad, con esa explicación hay muchos síndromes dolorosos que se nos escapan. Por ejemplo, las jaquecas o las migrañas, ¿verdad? Que en realidad uno estudia a los pacientes y tienen todos los exámenes normales. Sí. Y sin embargo tiene dolores que a veces los inhabilitan para... Pues la gente que sufre una migraña con varios ataques mensuales es gente que se transforma en esclava de su dolor. Sería mejor que tuviera otra cosa de repente. Se internan para que le den suero y esas cosas, sí. En realidad, entonces, nosotros, es decir, hay una entidad que existe, que es la migraña, ¿verdad? Y que tiene su definición y su clasificación en todas las clasificaciones internacionales, pero que en realidad, cuál es de última la alteración o qué es lo que pasa ahí, acabadamente no se sabe. Hay varias teorías, unos se aproximan más a lo que pasa, bueno. Y son esos dolores que hay quienes los llaman funcionales, ¿verdad? Y que bueno, que ahí lo que se ve claramente es que es un dolor intenso, es un dolor que incapacita a la persona, es un dolor que de repente está más en una etapa de la vida, ya sea por las diferentes etapas, ¿verdad? Porque la persona está pasando por trabaja y después deja de trabajar, o menstrua y después deja de menstruar, porque las hormonas tienen que ver la ocupación, tiene que ver el estado emocional, la tendencia que uno esté más ansioso o menos ansioso, que uno acompañe más síntomas depresivos o menos, ¿verdad? Todas esas cosas intervienen en cómo uno, en definitiva, siente ese dolor. Lo que
lo que hay muchas entidades de esas y que bueno, y que en realidad de Claro. repente uno no le encuentra la Claro. alteración, como la fibromialgia, por ejemplo, ¿no? Que ahora tanto que es una enfermedad donde en realidad se hacen todos los estudios que se hacen y son todos normales, pero bueno, las personas sufren de dolores generalizados junto con otros trastornos a veces y bueno, a veces no logramos nosotros saber acabadamente qué es lo que está alterado, pero bueno, pero la enfermedad existe, ¿no? O el sufrimiento existe, ¿no? Bien. Ahora, nosotros vamos con dolor al médico. Y cuando digo médico, digo médica. Yo no digo médicos y médicas o no sé, uruguayas y uruguayos. No lo digo porque me enseñaron mis maestras que no es así, pero estoy incluyendo a la mujer cada vez que lo digo. Tenemos un mensaje, sin embargo, esperanzador para quienes padecen de dolor. Sí, claro, yo creo que en el siglo que estamos, ¿no? En el siglo XXI, la gente debería sufrir mucho menos de dolores, ¿no? Y que porque bueno, en eso estamos, por eso hicimos el libro, porque en realidad creemos que eso estamos avanzando, estamos mejorando. En la carrera de medicina no nos enseñaban el dolor como una materia aparte, digamos, sino que dentro de una enfermedad. Ahora no, ahora ya se habla de dolor, se habla de cuidados paliativos, es decir que en eso estamos avanzando, porque la verdad que ni los pacientes ancianos ni los pacientes con cáncer deberían sufrir ningún dolor, y los pacientes con dolor crónico no oncológico, como lo vemos muy frecuentemente, como hablaba Irene de la lumbalgia, como tú hablabas de la migraña, en realidad tampoco deberían. El tema es que hay como una carencia de repente en el abordaje, que es lo que uno trata, de que esos pacientes más complejos hay que de repente verlos en equipo, ¿no? Claro. Y entonces claro. es así que mejoramos los resultados. El problema es los sistemas de salud, sin llegar a analizar el sistema de salud ni en el Uruguay ni en el mundo. ¿Los sistemas de salud están preparados realmente para esa tarea multidisciplinaria? Yo creo que están preparados. Lo que pasa es que hay que ir cambiando un poco, ¿no?, la cabeza de repente, ¿no? Sí. Siempre en los sistemas asistenciales a todos nos atraviesa siempre el sistema asistencial con su organización, ¿no? Con su realidad, está con su bien. realidad. Entonces, pero de hecho, bueno, nosotros, por ejemplo, desde que comenzamos a trabajar en el hospital de clínica, ahora trabajamos en lugares privados, ¿no? Un poco de esa forma, o sea, las cosas van cambiando. Ahora también hay sistemas de cuidados paliativos, es decir, que se preocupan también de que los pacientes no tengan dolor. Yo creo que se ha avanzado bastante, ¿no? Claro. Esperemos que siga así. Claro, que siga siendo de esa manera. Muchas veces inventamos el dolor, tenemos un dolor que no se corresponde con nada y nos sentimos doloridos. Bueno, no, yo creo que el dolor por definición, si el paciente dice que le duele, le duele. Hay una entidad diferente que no es de la que trata este libro, que es el simulador, ¿verdad? Es decir, vivos hay en todos lados y gente que invente algo para obtener un beneficio hay en todos lados. Pero el dolor, si el paciente expresa dolor, bueno, la única forma que tenemos de decir es atender al paciente y ver, bueno, cuáles son las causas de ese dolor, ¿verdad? Sí. No nos gusta hablar, es decir, que después nosotros no encontremos a veces la causa física del dolor, ese es otro problema, pero de ahí a decir que el paciente no está sintiendo el dolor, pensamos que eso no es correcto, ¿no? Si el paciente expresa dolor, dice que tiene dolor, nosotros le vemos una actitud de dolor, hacemos nuestra evaluación clínica, nuestra entrevista clínica, donde tratamos de estar analizando todos los aspectos de la persona y realmente vemos que el paciente tiene dolor, ¿verdad? Tiene ese dolor, bueno, lo tiene, que después nosotros no le encontremos una explicación, bueno, que de repente tenemos que llamar, tenemos que verlo con más de una cabeza para ver, bueno, cuál es la base de eso para tratar de ayudarlo, sobre todo, ¿no? Sí, perdón, porque en realidad lo que es diferente es el simulador del que obtiene un beneficio secundario. Y la obtención de un beneficio secundario en el dolor crónico es a veces frecuente, pero eso es un fenómeno inconsciente en realidad. O sea, el paciente está enfermo, no es que esté débil. Claro, claro. Entonces, la búsqueda del beneficio secundario puede estar presente, pero él no se da cuenta que lo está obteniendo, que es diferente que el simulador es una persona que lo hace adrede, digamos, ¿no? Inventa un síntoma para... Claro. Los simuladores es muy poco frecuente. Muy poco frecuente.
Bueno, ustedes tienen una hermosa profesión, ¿eh? La de la medicina es una de las más hermosas, sin duda, y una de las más valiosas para el ser humano. Vivimos en momentos en donde realmente la profesión está en revisión, como casi todas las cosas en este mundo, ¿no? El periodismo, todos los medios, todo cambia permanentemente y entonces vivimos en una realidad tan transformadora de las cosas, pero la esencia de la profesión es realmente fantástica, ¿no? La de la medicina. Y ustedes se están dedicando precisamente a uno de los aspectos más terribles que puede afectar a un ser humano, que es el del dolor. Así que a la doctora María José Montes, a la doctora Irene Retamoso, a la doctora Cristina Vázquez, que no está esta mañana porque no ha podido llegar con nosotros, le agradecemos esta presencia aquí en nuestro programa y agradecemos que atiendan la posibilidad el año que viene de hablar sobre capítulos concretos, Bueno. 5 o 6 capítulos concretos que ayuden incluso, no solamente estén dirigidas fundamentalmente a la colonia médica, sino que estén dirigidas fundamentalmente al oyente, a la persona que muchas veces siente que su dolor es el único dolor que existe y después se entera que no, que ese mismo dolor lo tienen muchas personas. Y por qué y las características, siempre es bueno el conocimiento. Y me gustaría el año que viene tener la posibilidad de compartir el espacio con ustedes y con personas que designen que hayan estado en la autoría de este libro. Doctor, el libro que acaba de ser publicado, ¿qué circulación va a tener? ¿Va a tener en las librerías médicas o en las librerías en general? En las librerías médicas, sobre todo. Sí, en Sí, general sí. también. En general ¿Ah, también. sí? Es decir, que vamos a recordar, el libro se llama El dolor, un abordaje interdisciplinario, ya mencionamos, son muchos los profesionales médicos que han participado en este trabajo, el nombre de las compiladoras ya las conocen, han estado acompañados por el doctor Mario Giangrossi de la Fundación Mauricio Gager, que precisamente ha impulsado esto que creemos que es una publicación sumamente valiosa. Hasta muy pronto y sin dolor. Las espero ver sin dolor. Muchas gracias. Como esta mañana, pensando en los demás. Hasta muy pronto, gracias. Muchas gracias. Seguimos adelante.